El viento del desierto en Arizona tenía su propio modo de hablar. Un murmullo áspero, seco, cargado de polvo, de sed y de tumbas olvidadas. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Era un idioma que Willa Crow entendía mejor que nadie. En aquel verano brutal de 1878, en un pueblo llamado irónicamente Redemption, su vida se medía por el peso de los cubos de agua y por el ardor que dejaba la mano de su tío Calder Griggs cada vez que se enfadaba. Ella era poco más que un fantasma en su propia historia, una nota perdida entre páginas llenas de polvo. Pero en una tarde sofocante, junto a las aguas rojizas del arroyo Coyote Creek, aquel destino silencioso se quebraría. Allí encontraría a un hombre agonizante, alguien cuyo pasado estaba escrito con la voz de las montañas y el olor de la guerra. Al salvarlo, sin saberlo, Willa estaba también escribiendo un nuevo camino para sí misma. Esa es la historia de cómo una huérfana olvidada y un guerrero perseguido se encontraron al borde del alba y cambiaron sus vidas para siempre. El sol caía a plomo sobre el territorio, golpeando la tierra resquebrajada y las chozas desvencijadas que formaban el pequeño asentamiento donde Willa sobrevivía. Para la muchacha, a sus 17 años, Redemption no era un hogar. Era una prisión de polvo, regida por la mirada fría de su tía Elna Griggs y por el carácter áspero de Calder. Sus padres, Mara y Orren Crow, eran apenas recuerdos devorados por la epidemia que había arrasado su caravana 2 años atrás, dejándola en manos de los Griggs, quienes la trataban como si fuese un perro callejero, al que estaban obligados a alimentar. Sus días eran una sucesión interminable de tareas: levantarse antes del amanecer, cargar agua, fregar suelos, remendar ropa ajena y soportar el rencor silencioso que reinaba en aquella casa. Calder, un buscador de oro fracasado, con un alma tan seca como el desierto. Solo encontraba consuelo en el fondo de una botella y poder en el miedo que le imponía a la muchacha. Aquel día, el aire era tan espeso que costaba respirar. El calor hacía temblar la única calle polvorienta del pueblo, deformando todo en espejismos. La tarea de Willa era ir hasta Coyote Creek, 1 kilómetro bajo el sol ardiente. Los cubos de madera pesaban, el yugo le hundía los hombros, pero ella prefería ese dolor honesto al que dejaban los empujones y golpes torpes de su tío cuando estaba borracho. El arroyo era su único rincón de libertad. Unos cuantos álamos tercos, matorrales de mezquite y la ilusión de estar lejos de todo. Allí se quedaba a veces, metiendo los pies en el agua lenta y fresca, mirando a las libélulas y fingiendo que era otra persona en algún otro lugar. Al cruzar un matorral espinoso, un olor metálico la detuvo. Era un aroma denso, como el de un matadero al sol. El olor de la sangre. Se quedó rígida. Aquello era territorio apache. Aunque muchos habían sido empujados a las reservas, pequeños grupos seguían recorriendo aquellas tierras con orgullo y rabia. La gente del pueblo hablaba de ellos con miedo, repitiendo historias de ataques. Marshall Decker Hale hacía lo posible por mantener la calma, pero todos sabían que la tierra no les pertenecía realmente a los colonos. El corazón de Willa golpeó fuerte en su pecho. Su impulso natural fue correr, soltar los cubos y huir hacia la falsa seguridad del pueblo. Pero algo la mantuvo allí. Un gemido, bajo, ronco, casi devorado por el zumbido de los insectos. Un sonido que solo podía provenir de alguien sufriendo profundamente. Con paso cauteloso, apartó las ramas. Allí, medio dentro del agua, medio sobre la orilla, yacía un hombre. Un apache. Era imposible confundirlo. Pómulos marcados, el cabello largo y suelto cubierto de lodo y sangre oscura, las simples calzas de piel que llevaba. Estaba recostado de lado, el torso desnudo y fuerte perlado de sudor. Una mancha oscura se extendía desde un tajo profundo en su costado, tiñendo el agua de rojo. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas, cada una un esfuerzo. Willa había visto la muerte antes, conocía su quietud.
Este hombre aún no estaba muerto, pero estaba cerca. Vio el temblor leve en su mano, la tensión en sus músculos. Estaba luchando. Con un movimiento lento, Willa dejó los cubos en el suelo. Lo observó un minuto entero, con el pensamiento desbocado. Todas las advertencias que Calder le había repetido durante años le gritaban que corriera. Era el enemigo, un salvaje, un peligro. Pero allí, frente a él, no vio un monstruo de las historias. Vio a un hombre solo, desangrándose en silencio, como su propio padre tras recibir aquella bala perdida en un bar de mala muerte. Vio en él la misma soledad que sentía en su pecho. Tomó una decisión que cambiaría su vida. Dio un paso fuera de los arbustos. La cabeza del guerrero se alzó bruscamente, y sus ojos, negros, cortantes, se clavaron en los de ella. Incluso debilitado, había en su mirada un fuego que la dejó sin aliento. No había miedo, solo orgullo. Intentó incorporarse buscando su cuchillo, pero el dolor lo dobló y cayó con un jadeo. Esperaba la bala final, o un cuchillo. No esperaba a una muchacha flaca con los ojos muy abiertos y 2 cubos vacíos. Willa levantó las manos, las palmas hacia él, como había visto hacer a los comerciantes cuando ofrecían paz. «No te haré daño», susurró en voz baja. «No voy a hacerte daño», murmuró Willa Crow, sintiéndose ridícula y diminuta en aquel silencio que parecía tragarse todo. El guerrero no respondió. Simplemente la observó, con esa mirada afilada y vigilante de un halcón que decide si algo merece confianza o muerte. Trataba de medir el peligro que ella representaba, y al no encontrarlo, su expresión cambió a una especie de desconcierto cansado. Willa dio otro paso, manteniendo los ojos fijos en la herida. Era un tajo profundo, hecho seguramente por un cuchillo de caza, sucio y maltratado. Si no moría desangrado, la fiebre lo consumiría antes del amanecer. «Estás muy mal. Necesitas ayuda», susurró, incapaz de ocultar la obviedad. El apache soltó un gruñido áspero, casi un desprecio. ¿Ayuda? ¿De una muchacha de ojos claros como ella? Era impensable. Los mundos de él y de ella estaban separados por demasiada sangre y demasiadas traiciones. Pero Willa no pensaba en guerras ni en fronteras. Recordaba los remedios que Mara Crow, su madre, preparaba con milenrama para detener hemorragias o el té de corteza de sauce para bajar la fiebre. Pensaba simplemente en aliviar el dolor de alguien que estaba al borde de morir. Se arrodilló junto al arroyo, mojando un trozo de su manga gastada en el agua fresca. Lo escurrió y se lo extendió al hombre. «Toma, para tu frente. El calor te está matando». Él miró el paño, luego su rostro. No vio engaño, ni miedo, ni crueldad. Solo una compasión tan desnuda y sincera que desarmaba más que cualquier arma. Por un instante, la voluntad férrea del guerrero titubeó. Había sido emboscado por 3 cazadores de recompensas, dirigidos por un hombre que conocía demasiado bien. Rafe Thorn, un ex explorador famoso por su crueldad. Tahrin los había enfrentado, matando a uno, pero el cuchillo de Thorn lo había alcanzado. Huyó durante horas, hasta que el cuerpo ya no respondió y cayó allí, preparado para morir. Muy despacio, casi imperceptible, inclinó la cabeza a modo de permiso. Willa se acercó. El olor a sangre era tan fuerte que le ardieron los ojos. Limpió la frente del guerrero con movimientos suaves. Su piel ardía como brasa. Los párpados de él temblaron al sentir el paño fresco. En aquel instante, en aquel silencio roto solo por el agua y los insectos, algo se unió entre ellos. No era amistad ni promesa, era una fragilidad compartida en medio de un mundo que no perdonaba a nadie. Willa Crow había encontrado una vida que salvar, y Tarín Morrowind, que ya se había rendido a la muerte, encontró de pronto un motivo para seguir respirando. El sol comenzó a caer, tiñendo el cielo con pinceladas duras de naranja y violeta. El fresco de la tarde no traería descanso.
traería fiebre y criaturas nocturnas. Willa sabía que no podía dejarlo allí. Estaba demasiado cerca del camino. Cualquier viajero, o peor, los mismos hombres que le hicieron esa herida, podría encontrarlo. «Tengo que sacarte de aquí», dijo casi para sí misma. «Van a volver por ti». Los ojos del apache se abrieron. Quizá no entendía cada palabra, pero sí el sentido. Intentó levantarse, apoyándose en su único brazo fuerte, pero el esfuerzo lo quebró. Cayó de nuevo, con un gemido que heló la sangre de Willa. Él era grande, fuerte como un roble. Ella, delgada por tantas privaciones. ¿Cómo podía moverlo? Miró alrededor desesperada y recordó algo. A 1/4 de milla, río arriba, había una pequeña cueva escondida tras enredaderas silvestres, un refugio que había encontrado en sus caminatas solitarias. «Hay un lugar, una cueva», dijo señalando hacia el norte. «Ahí estaremos seguros». Tahrín apretó los dientes, aceptando el intento. Lo que siguió fue una lucha lenta y dolorosa. Willa se colocó detrás de él, metiendo su hombro bajo el brazo pesado del guerrero. El cuerpo de él ardía como un horno. «A la de 3», susurró, aunque él no entendiera el número. 1, 2, 3. El esfuerzo fue brutal. Ella empujó. Él trató de impulsarse con las piernas, su rostro contorsionado de dolor. Por un segundo eterno, nada ocurrió. Luego, con un estremecimiento, lograron ponerse de pie. El peso de él casi la tumbó. Sus pasos eran torpes, su cabeza se apoyaba sobre el hombro de ella, y su respiración era apenas un hilo. Comenzaron a avanzar piedra por piedra, arrastrándose por el lecho rocoso del arroyo. Cada paso era una batalla. Los músculos de Willa ardían, su respiración era fuego. La sangre tibia del apache empapaba su vestido, pegándolo a su piel. Tahrín murmuraba palabras en su lengua, guturales y partidas, delirios de guerra, espíritus y recuerdos. Cayó 2 veces. Y 2 veces Willa encontró fuerzas que no sabía que tenía para levantarlo, susurrándole ánimo entre jadeos. Ya no era una niña, era pura determinación. Al fin llegaron al muro de enredaderas. Willa las apartó, revelando la boca oscura de la cueva, y los dos cruzaron hacia la única sombra capaz de protegerlos del mundo. Con el último esfuerzo que le quedaba, Willa Crow logró guiar al apache hacia el interior de la pequeña cueva y permitir que su cuerpo se desplomara sobre el suelo arenoso y fresco. En cuanto tocó la tierra, Tahrín Morrowind quedó inmóvil, su conciencia cediendo por completo ante el dolor y la fiebre. Willa cayó de rodillas junto a él, agotada, con los músculos temblando sin control. Por un momento, dejó que el miedo la alcanzara. Estaba escondiendo a un guerrero apache buscado por los hombres de la zona. Si Calder Griggs llegaban a enterarse, la golpearía sin piedad antes de entregarla a Marshal Decker Hale. Todo el pueblo de Dastridge la señalaría de traidora. Pero al mirar el rostro del hombre dormido, febril y vulnerable, aquel temor se desvaneció. La curva orgullosa de su nariz, la mandíbula fuerte ahora relajada por el dolor, las cicatrices blancas que cruzaban su mejilla. Nada de eso parecía propio de un monstruo, sino de un ser humano herido, marcado por una vida de guerra. Él no era una amenaza abstracta, era real, y su vida dependía de ella. Con un sentido renovado de propósito, Willa se puso a trabajar. Corrió de nuevo al arroyo para llenar los cubos. Recolectó hojas secas y hierba para improvisar un lecho donde acostarlo, moviéndolo con cuidado para que descansara sobre aquel colchón rústico. Luego llegó la parte más difícil, la herida. Respirando hondo, rasgó una larga tira de su enagua. Con las manos temblorosas, limpió la sangre y la suciedad usando agua del arroyo. El corte era peor de lo que imaginaba. Un desgarrón profundo en la carne, brutal y malicioso. Recordó de inmediato a Mara Crow, su madre, una mujer tranquila que conocía las plantas medicinales mejor que nadie.
Fue ella quien le enseñó qué hojas masticar para un dolor de cabeza, qué raíces servir para calmar la tos. Milenrama, susurró la voz de su madre en su memoria. Los soldados la llaman hierba de la herida. Detiene la sangre. Willa salió de la cueva y recorrió la orilla, revisando cada rincón. Entre unas rocas vio las hojas finas, casi plumosas, y los ramilletes blancos de la milenrama. Recolectó un puñado y también tomó varias hojas anchas de llantén, otra planta que su madre usaba para sacar la infección. De vuelta en la cueva, trituró la milenrama entre dos piedras hasta convertirla en una pasta verde y húmeda. Aplicó el emplasto sobre la herida. El cuerpo de Tahrín se estremeció con violencia, un gruñido profundo escapándole a un inconsciente, pero no despertó. Cubrió el emplasto con las hojas de llantén y vendó su torso con más tiras de su ropa, creando una cura simple pero eficaz. Cuando la noche cayó por completo, la cueva se llenó de un silencio casi sagrado. Afuera solo se oían los grillos, y dentro, la respiración trabajosa del guerrero. Willa encendió una fogata pequeña, casi sin humo, con la leña seca que había recogido. La luz tenue empujó la oscuridad y proyectó sombras vacilantes en las paredes de roca, como si aquella cueva fuese un refugio escondido de todo lo que dolía en el mundo. Willa se sentó junto al fuego, sin apartar la vista de él. Las horas pasaron. Humedecía el paño de su frente una y otra vez. La fiebre era un horno implacable, y sabía que las próximas horas decidirían su destino. Sentía un extraño deber, una responsabilidad que nunca había sentido por nadie. Ese hombre, un desconocido, un apache, alguien que su tío decía odiar, se había convertido en el centro de su mundo. Muy avanzada la noche, los ojos de Tahrín se entreabrieron. Estaban vidriosos por la fiebre, pero enfocados en ella. Miró a su costado vendado y luego su rostro iluminado por las llamas. En sus facciones se dibujó un destello de comprensión. Con los labios secos y agrietados, pronunció una sola palabra en su lengua. Un murmullo leve, casi aire. Ella no la entendió, pero reconoció la pregunta que llevaba dentro. ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudas? Willa, dijo ella en un susurro tocándose el pecho. Me llamo Willa. Tahrín la observó un instante más. Luego cerró los ojos otra vez. Pero algo había cambiado. La rigidez había desaparecido de su cuerpo. Ya no luchaba contra su presencia. Había puesto su vida en manos de aquella muchacha. Y al hacerlo, le había regalado un sentido que ella nunca había tenido. En la penumbra cálida de la cueva, la huérfana y el guerrero quedaron solos en su pequeño mundo. Dos almas solitarias unidas por un pacto silencioso de supervivencia. La noche fue una vigilia interminable. Willa dormía a ratos, siempre alerta, cada respiro de él marcando su propio ritmo. La fiebre lo arrastró a un mar de visiones. Gritaba en su idioma, con palabras cortantes, invocando nombres y lugares que ella no conocía. Fragmentos de una vida antigua, montañas que tocaban el cielo. Una mujer llamada Ishkainei, fuego, pérdida. Ella no entendía los sonidos, pero sí el dolor detrás de ellos. Pena, rabia, un desgarro profundo. Cada vez que él se agitaba demasiado, Willa posaba una mano fresca en su frente y le hablaba con suavidad. Le contaba del arroyo, de cómo brillaba el sol cuando atravesaba las hojas de los álamos, del perro callejero que intentó adoptar una vez, del pequeño huerto que su madre había cultivado contra toda la dureza del desierto. Hablaba de sus recuerdos sencillos, de su soledad, vertiendo su corazón en aquella oscuridad hirviente de fiebre. Su voz, tranquila y constante, parecía ser el único ancla para la mente atormentada de Tahrín. Poco a poco, él se relajaba. Su respiración se hacía menos irregular, y volvía a caer en un sueño inquieto pero más calmado. Apenas un soplo de claridad asomó por el cielo del este cuando la fiebre cedió. Un instante antes, la piel de Tahrín Morrowind ardía como hierro al rojo vivo. Al siguiente,
Una capa de sudor empapó su cuerpo entero, calando el lecho improvisado bajo él. Su respiración cambió, más profunda, más pareja. La tormenta había pasado. Iba a vivir. Un alivio tan grande que le nubló la vista se apoderó de Willa Crow. La fatiga se le vino encima de golpe, una pesadez que le cayó en los huesos como plomo derretido. Se dejó caer contra la pared de la cueva, observando cómo la tenue luz del amanecer comenzaba a filtrarse en su refugio. Fue bajo esa luz suave cuando él despertó de verdad. Sus ojos se abrieron, esta vez limpios, sin el velo de la fiebre. Parpadeó, reconociendo el techo de roca, las brasas moribundas, y a la muchacha que lo miraba con cansancio y preocupación sincera. Intentó incorporarse apoyándose en un codo. Una inhalación brusca fue la única señal del dolor que aún lo atravesaba. Miró el vendaje firme que envolvía su torso. Lo tocó despacio, frunciendo el ceño mientras los recuerdos retornaban en fragmentos. La emboscada, el filo de Rafe Thorn, la huida desesperada, el derrumbe junto al agua. Y luego ella, la chica de los ojos grises. Volvió a mirarla, esta vez con atención real. Vio las manchas de tierra en sus mejillas, las sombras bajo sus ojos por falta de sueño, el borde rasgado del vestido del que había arrancado telas para curarlo. Y también vio, casi escondido bajo su cabello, un moretón amarillento sobre el pómulo. Sabía reconocer la marca de un golpe sin respeto. Había visto ese tipo de heridas demasiadas veces. El silencio entre ambos se volvió denso, cargado de preguntas que ninguno sabía cómo formular. Finalmente, fue él quien lo rompió, con una voz baja, áspera por la fiebre y por el cansancio. Dijo unas palabras en su idioma. Ella simplemente lo miró, sin entender. Él vaciló, y lo intentó otra vez, buscando aquellas pocas palabras de inglés que había aprendido a la fuerza de comerciantes y soldados. Palabras que detestaba, pero que ahora necesitaba. Tú me diste agua, dijo, pronunciando cada sílaba con dificultad. Willa asintió, la garganta apretada. Y te traje aquí. Te limpié la herida. Él absorbió la información sin apartar los ojos de ella. ¿Por qué?, preguntó finalmente. La pregunta más importante del mundo. ¿Por qué una muchacha del pueblo que había arrebatado su tierra, matado a su gente y puesto precio a su cabeza, le había salvado la vida? Willa no podía hablar de tratados ni de fronteras. Solo podía decir la verdad desnuda que llevaba en el pecho. Te estabas muriendo, dijo en un murmullo. Y no era justo. Nadie merece morir así, tirado y solo. Aquella respuesta sencilla, sin adornos, lo golpeó más fuerte que cualquier arma. Toda su vida había vivido dividido, apache y blanco, aliado y enemigo, cazador y presa. Su gesto de compasión no encajaba en ninguna de esas líneas. Era algo nuevo, extraño, puro. Se señaló el pecho. Tahrin, dijo con solemnidad. Su nombre, su espíritu. No lo entregaba a cualquiera. Willa, respondió ella con una sonrisa cansada pero auténtica. Él repitió su nombre, torpe en su boca. Miró de nuevo el moretón en su rostro, y sus rasgos se endurecieron. Señaló hacia donde quedaba el pueblo. ¿Él te hizo eso? Ella se llevó la mano a la mejilla de forma instintiva, un rubor de vergüenza subiendo por su piel. No necesitaba decir quién. Solo asintió y apartó la mirada. La mandíbula de Tahrin se tensó. Había visto la crueldad de los blancos en batalla. Pero esto era distinto. Era la violencia doméstica, callada, cotidiana, dirigida a los más débiles. Que una muchacha capaz de tal valentía hubiera sufrido aquello, despertó en él un rencor nuevo, amargo. Ella lo había salvado del enemigo. Pero ¿quién la salvaba a ella de su propia gente? Un rayo dorado entró por la boca de la cueva, iluminando polvo suspendido en el aire. El día comenzaba. Un nuevo día para él, y le debía su vida a ella. Entre los suyos,
Una deuda así era sagrada. No se pagaba con palabras, se honraba con algo permanente. Tahrín tanteó un pequeño saquito amarrado a su cinturón. Con cuidado, extrajo un objeto tallado, un halcón esculpido en madera quemada por un rayo, con una diminuta cuenta de turquesa por ojo. Su chidín, su talismán, un pedazo de su espíritu. Lo extendió hacia ella. «Para ti», dijo con una voz ya más firme. Willa miró la figura, luego a él, dudando en aceptar algo tan personal. «Tómalo», insistió, su mirada intensa. «Así sabré quién eres». Ella lo recibió finalmente. Sus dedos se cerraron alrededor de la madera cálida y suave. Era pequeño, pero se sentía como algo vivo, algo que unía sus destinos. Tahrín Morrowind miró primero el talismán en la mano de Willa Crow, luego su rostro marcado por el moretón, y finalmente esos ojos cansados pero llenos de una compasión que no esperaba encontrar en nadie fuera de su pueblo. En ella no vio a una chica blanca, ni una enemiga, sino a un espíritu parecido al suyo, alguien atrapado en un mundo cruel, luchando como podía para sobrevivir. Una ola de protección feroz, profunda e instintiva, lo atravesó como un rayo, clavó su mirada en la de ella, y cuando habló, sus palabras no fueron solo sonidos torpes en inglés, sino un voto solemne que parecía brotar desde lo más antiguo de su sangre. «Tú me diste vida, Willa», dijo con lentitud, cada término pronunciado como si lo tallara en piedra. «Mi gente no olvida. Estoy débil ahora. Los hombres que hicieron esto me buscarán». Respiró hondo antes de continuar. «Debo volver a las montañas, con los míos». Una pausa. «Pero sanaré, y cuando esté fuerte, regresaré». Se inclinó apenas hacia ella, su voz bajando hasta hacerse un murmullo grave, cargado de una intensidad que hizo temblar el aire en la cueva. «Cuando vuelva, vendré por ti. No seguirás en ese lugar de dolor. Vendrás conmigo. Serás Shaka». Usó la palabra apache con un respeto profundo. «Mi familia, mi gente. Te lo prometo. Por mi espíritu, serás mía. Para siempre». La luz del amanecer encendió un brillo en sus ojos negros. En ese instante no parecía un fugitivo herido, sino un guerrero de su linaje, casi un príncipe de las montañas, jurando algo tan firme como la roca que los resguardaba. Para Willa, que nunca había recibido una promesa en su vida, solo órdenes, golpes y silencios, aquellas palabras fueron un terremoto. La aterrorizaron, la estremecieron, la llenaron de una belleza salvaje e insoportable. Apretó la pequeña figura del halcón en su mano, y mirando al apache, solo pudo asentir. Una lágrima resbaló lentamente por su mejilla, abriendo una línea limpia entre el polvo. Con la primera luz del alba, su mundo había cambiado para siempre. Cuando el sol finalmente se asomó sobre el horizonte, Tahrín Morrowind ya no estaba. Se había marchado como un fantasma. Un momento le dio a Willa una última mirada cargada de gratitud y determinación. Y al siguiente, la cueva quedó vacía. No dejó rastro alguno, salvo por las manchas secas de su sangre sobre la arena y la pequeña figura de halcón aferrada en la mano de Willa. Antes de irse, le había dicho cómo borrar la fogata y cómo lavar la sangre en el arroyo. Ella siguió todo paso a paso, con movimientos mecánicos, la mente girando sin descanso. La promesa. «Volveré por ti». Aquella frase no dejaba de repetirse en su cabeza, como un canto salvaje e imposible. Al regresar al cobertizo de los Griggs, fue como volver a una prisión gris después de haber visto otro mundo. Entró de puntillas, mientras Elna Griggs ya estaba gruñendo por la hora y por los cubos de agua a medio llenar que Willa no había podido llevar. Calder Griggs estaba en la mesa, abrazado a un vaso de lata, con la resaca grabada en su rostro. La miró con ojos turbios, cargados de irritación. «Ya era hora, muchacha», balbuceó. «¿Andabas soñando con lagartos?» Lo siento, tío», murmuró ella mirando al suelo.
Me tropecé y derramé el agua. Tuve que volver. Era una excusa débil, pero él estaba demasiado enfrascado en sí mismo para cuestionarla. Refunfuñó algo y agitó la mano, dándola por terminada. La rutina diaria volvió a caer sobre ella como siempre, pero algo en su interior había cambiado por completo. El trabajo era igual, el polvo era igual, los gritos eran iguales. Pero ahora llevaba un secreto ardiendo bajo la piel, un pedazo de esperanza, y de miedo, y un destino que no había pedido, pero que la llamaba. Cada noche sacaba el halcón de madera del escondite entre su colchón y lo sostenía entre las manos, sintiendo su peso tibio. Era la prueba de que todo había sido real. 2 días después, llegaron ellos. Willa estaba barriendo el polvo del porche de la tienda desvencijada de su tío, cuando vio a los jinetes, 3 hombres. Y no se movían como los vaqueros ni los buscadores de oro. Había algo depredador en su forma de cabalgar, algo afilado. Eran hombres duros, curtidos por el sol, con rostros marcados por la crueldad. El que encabezaba el trío era delgado y alto, de ojos pálidos, fríos, que no se perdían nada. Llevaba un abrigo negro polvoriento y un revólver bajo, con la seguridad de alguien que había usado ese arma demasiadas veces. Era Rafe Thorn. Bajó del caballo con un movimiento fluido y el tintineo de sus espuelas sonó como una advertencia en el aire seco. Sus 2 acompañantes, Bronn, un gigante barbudo, y Sykes, un hombre pequeño de cara ratonil, lo siguieron. Amarraron los caballos y entraron al salón frente a la tienda, pero antes de desaparecer por las puertas vaivén, la mirada helada de Rafe Thorn se deslizó por la calle y se detuvo un momento sobre Willa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía quiénes eran. Los cazadores. El pueblo de Dustridge, normalmente somnoliento, empezó a moverse con inquietud. Hombres como ellos solo traían problemas. Al mediodía, ya todos conocían la historia. Rafe Thorn y sus hombres eran cazadores de recompensas. Buscaban a un guerrero chiricahua, uno peligroso, rebelde, fugado. Había una recompensa generosa por su cabeza. $200. Vivo o muerto. Rafe no solo bebía en el salón, él preguntaba. Rafe Thorn habló con Marshall Decker Hale, un hombre cansado con el peso imposible de vigilar más de 100 millas de desierto sin un solo ayudante. Decker Hale era recto, todo lo recto que podía ser un hombre en aquel rincón del mundo. Y en ocasiones había mostrado un gesto de bondad hacia Willa Crow. Pero su mayor deseo siempre había sido mantener la tranquilidad del pueblo. Y Rafe Thorn era exactamente el tipo de hombre que destruía la tranquilidad. «No he visto nada», murmuró Hale con voz apagada. «Los apaches evitan el pueblo. Saben lo que les conviene». Rafe apoyó una mano en el escritorio, inclinado apenas hacia el sheriff, su tono seguro, casi satisfecho. «Estaba herido», dijo despacio. «Herido de verdad. Mi cuchillo hizo su trabajo, no pudo llegar lejos». Hizo una pausa breve, dejando caer sus palabras como piedras. Alguien tuvo que verlo, o quizá alguien lo ayudó. Los ojos pálidos del cazador atravesaron al sheriff, como si buscara una grieta donde sembrar su sospecha. Un apache solo, sangrando, no podía desaparecer así como así. Mientras tanto, sus hombres, Bronn y Sykes, hacían sus propias rondas. Compraron tragos en el salón y escucharon la charla descuidada de mineros y vaqueros, sacando información gota a gota. Describían a Tahrin Morrowind, su fuerza, su estatura, la sangre en su costado. Willa, cruzando la calle para hacer los mandados de Elna Griggs, escuchaba pedazos de esas conversaciones, y cada frase era como un golpe directo al pecho. Ellos estaban husmeando, siguiendo rastros, cerrando el cerco. Respiraba hondo, intentaba mantener el rostro neutral, pero por dentro el miedo la iba estrangulando. Al día siguiente, Sykes, el rastreador, regresó a Coyote Creek. Willa observaba desde la ventana del pequeño comercio. Sus nudillos se pusieron blancos mientras sostenía el palo de la escoba. Lo vio caminar lentamente por la orilla del arroyo,
los ojos clavados en el suelo, leyendo las huellas como si fueran palabras en un libro abierto. El corazón de Willa golpeó con fuerza. ¿Había dejado un rastro, una marca en el barro, una gota de sangre? Ella había sido cuidadosa, pero no era rastreadora. Él sí. Horas después, los 3 hombres regresaron al pueblo. Sykes llevaba algo en la mano. Desde la distancia, Willa no pudo distinguirlo, pero la expresión triunfante del hombre fue suficiente para que el frío le recorriera toda la columna. Esa tarde, cuando el cielo se teñía de rojo, Rafe Thorn se presentó en la puerta de los Griggs. Willa estaba sirviendo un guiso aguado cuando escuchó los golpes secos. Calder Griggs, molesto por la interrupción, abrió de un tirón. La figura del cazador apareció recortada contra la luz moribunda del día. ¿Calder Griggs?, preguntó Rafe con voz suave, untuosa como cuero aceitado. ¿Quién lo pregunta?, gruñó Calder. Rafe Thorn. Estoy buscando a un apache. Dicen que pasó por aquí hace unos días. Pensé que su familia podría haber visto algo. Los ojos de Thorn se deslizaron más allá de Calder y se detuvieron en Willa, una mirada fría, calculadora que la hizo temblar. No vimos nada, gruñó Calder. Aquí cada quien se ocupa de lo suyo. Rafe sonrió. Una línea fina, afilada. Entonces abrió la mano. Sobre su palma había un pedazo de tela azul manchado de barro. El borde estaba arrancado de manera brusca. Mi hombre Sykes encontró esto junto al arroyo, cerca de unas manchas de sangre lavadas. Parece de un vestido de mujer. La sangre dejó de correr por las venas de Willa. Miró su propio vestido azul desteñido. En el borde faltaba un pedazo, el mismo que había usado para limpiar el sudor de la frente de Tahrin. Calder Griggs miró el retazo, luego miró el vestido, luego otra vez el retazo. La chispa de entendimiento apareció en sus ojos. Y tras ella, algo peor, un brillo codicioso. Willa quedó paralizada, atrapada entre 2 miradas que la desnudaban, la de Rafe Thorn, fría y mortal, y la de su tío, lenta pero llena de interés. El cazador ya no buscaba a un apache desconocido. La estaban cazando a ella. Calder Griggs era un hombre erosionado por la amargura y el whisky, pero no era estúpido cuando se trataba de oler una oportunidad. Mientras observaba la tela azul en la mano de Rafe Thorn y luego el vestido roto de su sobrina, algo se encendió dentro de él. Toda una vida despreciando a la huérfana que había tenido que alimentar. Toda una vida viendo en ella un estorbo. Y ahora, de pronto, esa misma muchacha podía darle algo que no tenía. Dinero. O, al menos, el favor de un hombre peligroso. Su voz cambió, de brusca a servicial. «Bueno, señor Thorn», dijo bajando el tono, «tal vez si haya algo que podamos hablar». Rafe sonrió. Había encontrado su palanca. Entró en la pequeña casa. La habitación se volvió más oscura con solo su presencia. Detrás de él, Bron y Sykes se quedaron en la puerta bloqueando la única salida. Willa sintió que la trampa se cerraba. «La chica», dijo Rafe, señalándola sin quitarle los ojos de encima. «Estuvo en el arroyo hace 3 días. Volvió con el vestido roto. Y una excusa pobre». Dejó que la acusación flotara en el aire, venenosa. Y Willa supo, con una claridad brutal, que el peligro ya estaba dentro de su casa. «Estoy siguiendo el rastro de un hombre herido. Uno que no pudo escapar sin ayuda», dijo Rafe Thorn, su voz suave como un cuchillo deslizando sobre cuero. «Yo no sé nada», susurró Willa Crow, apenas audible. Calder Griggs intervino con rapidez, ansioso por reafirmar su papel de traidor. «Lleva días comportándose rara, escondiendo cosas. Apostaría que sabe exactamente de qué habla usted». En ese instante, la puerta mosquitera crujió y Marshall Decker Hale apareció en el porche, el cansancio marcado en su rostro. Había visto a Thorn y a sus hombres arrinconando la casa
y sabía que aquello nunca era buena señal. «Rafe», advirtió el sheriff, la voz grave. «Este es asunto del pueblo. Deja a la muchacha tranquila». «Ahora forma parte de mi asunto, sheriff», respondió Thorne sin perder la calma. Le mostró el trozo de tela azul. Esto se encontró junto a un rastro de sangre. Todo apunta a que esta niña ayudó a un fugitivo. Y hay una orden federal por ese apache. Ignorando completamente al sheriff, Rafe volvió su atención hacia Calder Griggs. «Soy un hombre razonable, Griggs. Digamos, $25 en oro si me da información útil». La cantidad para Calder era una fortuna. Cualquier resto de lealtad hacia la hija de su difunta hermana se apagó en un latido. «Ella lo hizo», aclaró señalando a Willa con un dedo tembloroso. «Ella lo ayudó. Ella sabe dónde se fue». «¡Tío, no!», gritó Willa, pero su protesta se ahogó entre las voces. Marshall Hale avanzó un paso, una mano en la culata del revólver. «Basta. No tienes ninguna prueba, Thorne». «Tengo un testigo», escupió Rafe, la paciencia agotándose, «y una orden que dice que puedo buscar a mi presa por cualquier medio necesario». Su mirada se afiló. «Puedes ponerte del lado de la ley, sheriff, o del lado de una chica que protege a un indio. Decide». Hale era un hombre práctico en un lugar donde la fuerza tenía más valor que una estrella de lata. Miró los ojos helados de Rafe, las armas de Bronn y Sykes, y luego el rostro aterrorizado de Willa. Sabía que ella estaba implicada, y también sabía que no podía ganar esa pelea. Apartando la mirada, murmuró con amargura. «Si sabes algo, niña, será mejor que lo digas. Fue la traición final. La ley no iba a protegerla». Rafe Thorne saboreó su triunfo por un instante. Y entonces una idea aún más cruel se formó en su mente. «En realidad», pensó en voz alta con una sonrisa retorcida, «ella no tiene que decirme nada. Puede llevarme hasta él». Miró a sus hombres. «El apache no va a abandonar a la chica que le salvó la vida. Nos la llevamos. Ya no es cómplice, es el cebo». La brutalidad del plan dejó la habitación en silencio. Incluso el sheriff pareció quedarse sin aire. «No puedes hacer eso», balbuceó. «Es solo una cría». «Es mi llave para $200. Rafe le cortó, seco. Bronn avanzó hacia ella para atarle las manos. Willa buscó desesperadamente la mirada de Calder. Luego la de Elna Griggs, que permanecía inmóvil junto al fogón. Ninguno movió un dedo. Calder la agarró del brazo con una fuerza casi dolorosa. «Tú te lo buscaste», murmuró empujándola hacia el gigante. La arrastraron fuera y la lanzaron sobre un caballo. Mientras la aturdida muchacha intentaba recuperar el aliento, Rafe tiró un pequeño saco pesado a los pies de Calder. El tintineo del oro se mezcló con el polvo. Calder se lanzó a recogerlo como si fuera lo único importante en el mundo. Cuando cabalgaron fuera de Dastridge, dejando atrás su vida entera, una ola de desesperación la envolvió, pero al mover la mano, rozó el interior de su bolsillo. Ahí estaba la figura tallada del halcón, el símbolo de una promesa. «Volveré por ti». Era una esperanza mínima, frágil, pero era lo único que no podían arrebatarle. Muy lejos, en una cresta elevada y barrida por el viento de las montañas Dragoon, Tahrin Morrowind observaba el territorio extendiéndose bajo sus pies. Ese era su refugio. Un laberinto de rocas y cañones que había protegido a los suyos desde generaciones antiguas. El costado le dolía con un pulso sordo, la herida ya limpia y cubierta con pasta de enebro por manos del Sharu Emberpath, el chamán de la tribu. La fuerza regresaba, lenta, firme, afilada por un único propósito. Ya había informado a los ancianos. El ataque de Rafe Thorne, un hombre que hizo fruncir los labios de los guerreros viejos. Y luego habló de la muchacha, Willa Crow. Contó su acto inesperado de bondad. El miedo que ella sentía, no hacia él, sino hacia la vida cruel del pueblo blanco. Sobre todo, habló de su promesa.
Una deuda de vida era sagrada. Una promesa hecha con el espíritu, imposible de romper. El consejo guardó silencio, pero su aprobación fue total. El destino de la muchacha quedaba unido al de ellos. Sus exploradores, sombras que cruzaban la tierra sin dejar huella, fueron sus ojos. Informaron del paso de Thorn por Dastridge, sus preguntas, su red que se cerraba poco a poco. Y al caer la tarde, cuando las sombras crecían, un explorador regresó con la noticia que Tahrin había temido, y que, en el fondo, había esperado. Los exploradores regresaron con un mensaje que pesaba como plomo. «La tienen», informó el guerrero, la voz baja y dura. Rafe Thorn se llevó a la muchacha. Cabalgaba rumbo a los cañones cerrados, usándola como carnada para su trampa. Sobre Tahrin Morrowind cayó un furor silencioso, terrible, no el arrebato caliente de un pendenciero, sino la ira afilada y fría de un cazador, cuya tierra sagrada había sido profanada. Rafe había cometido un error mortal. Creía que perseguía a un hombre. No comprendía que ahora era la montaña quien lo estaba cazando a él. «Piensa que entraré de frente a sus armas como un toro ciego», dijo Tahrin a la docena de guerreros que lo rodeaban, la voz baja y mortal. «Y iré hacia él, sí, pero seremos el susurro del viento, no el trueno de la tormenta». Rafe Thorn escogió su terreno con la arrogancia de quien subestima a su enemigo. Montó su campamento en un pequeño cañón en forma de caja, a 1 kilómetro del arroyo, un encierro natural con paredes altas y una sola entrada. Para él, era el sitio perfecto para matar. Ató a Willa Crow a un cedro raquítico en medio del campamento, convertida en un faro indefenso a la luz del fuego. Colocó a Bronn y Sykes como centinelas en la entrada. Luego se sentó junto a la hoguera, limpiando su pistola con una sonrisa confiada. Era paciente. Estaba seguro de que el guerrero acudiría. Esperaba un ataque directo, desesperado. No conocía a los apaches. Cuando un filo de luna asomó y bañó la tierra con un resplandor pálido y espectral, comenzó el ataque. Fue un asalto de puro silencio. Tahrin y sus hombres descendieron por las paredes del cañón, usando grietas y salientes invisibles para cualquier otro. Ni una piedra rodó. Las suelas suaves de sus mocasines no hicieron ruido sobre la roca. Eran sombras desprendiéndose de sombras mayores. Espíritus de venganza caminando por la noche del desierto. Bronn, el centinela corpulento, sintió un escalofrío, aunque la noche no era fría. Era un mal presentimiento primitivo, como si 1000 ojos ocultos lo observaran. Oyó rodar una piedrecilla y gruñó, creyendo que era un coyote. Jamás vio la figura que se alzó detrás de él, un fragmento viviente de la oscuridad. Un movimiento rápido, preciso, un jadeo ahogado. Y su guardia terminó para siempre. En el lado opuesto, Sykes sintió el mismo temor. El silencio era demasiado profundo, demasiado absoluto. Se humedeció los labios resecos y ajustó el rifle con los nudillos blancos. La noche tenía algo incorrecto. Retrocedió un paso para afirmarse y su talón rozó algo blando. No era roca. Antes de procesarlo, una mano le cubrió la boca y una hoja experta encontró su corazón. Cayó sin un sonido. En el campamento, la paciencia de Rafe se desmoronaba. Miró a Willa que no temblaba. En sus ojos no había pánico, sino una esperanza firme, terca. «No vendrá por ti, chiquilla», se burló con voz áspera. «Es lo bastante listo para saber cuándo está perdido. Para ahora ya estará cruzando México. Tú no eres más que carnada para coyotes». Willa no respondió. Había sentido un cambio en el aire, tan tenue que casi parecía imaginación. Él estaba allí. «¡Bronn! ¡Sykes!», gritó Rafe en el silencio opresivo. «¡Reporten!». Solo respondió el chisporroteo del fuego y el susurro del viento. Una duda pequeña pero letal brotó en medio de su orgullo. «¡Bronn!», volvió a gritar. La respuesta llegó de una manera que jamás esperaba. Una flecha, adornada con plumas de halcón, silbó desde la oscuridad
y se clavó temblando en la tierra, a un palmo de su bota. Raph retrocedió como si hubiera pisado una víbora, levantando su pistola, el corazón golpeando sin control. Entonces, una voz, tranquila y clara, resonó entre las paredes del cañón. «Tus hombres están muertos, Rafe Thorn». Rafe giró y disparó hacia la voz. El fogonazo iluminó solo roca vacía. La bala zumbó perdiéndose en la noche. «¡Muéstrate, cobarde!», chilló, la compostura hecha pedazos. «Tú eres el que se esconde detrás de una muchacha indefensa», respondió la voz de Taharín, ahora desde otro punto. Era un fantasma moviéndose sin cesar. «No hay honor en ti». Un grito de guerra helado estalló desde un acantilado a su izquierda, seguido de otro desde su derecha. Raph estaba atrapado en un anfiteatro creado por él mismo, y el espectáculo era su propio terror. Comenzó a disparar sin control. Cada tiro un latigazo de pánico. Una piedra cayó desde arriba, disparó. Otra flecha se hundió en su lecho de mantas. Volvió a disparar. Era un animal acorralado, gastando su munición contra sombras, mientras los verdaderos depredadores lo observaban, pacientes y fríos. Finalmente, el martillo de su pistola hizo clic. Vacío. Cayó un silencio profundo, terrible. Entonces aparecieron, desde detrás de las rocas, desde las sombras más hondas, desde la misma tierra, los guerreros apaches se materializaron. No cargaron, simplemente se alzaron, formando un círculo de ejecución silenciosa, sus armas listas, sus miradas oscuras clavadas en él. El sudor en la frente de Rafe brilló a la luz del fuego, su rostro deformado por el miedo puro. Soltó la pistola inútil, y desde la entrada del cañón avanzó una sola figura. Paso lento, seguro, inquebrantable. Era Tahrín Morrowind. La noticia cayó como una piedra en el pecho de Tahrín Morrowind. «La tienen», informó el guerrero con la voz grave, casi un lamento contenido. Rafe Thorn se llevó a la muchacha, va rumbo a los cañones cerrados, y la usa como carnada. Sobre Taharín no cayó cólera ardiente, sino una furia helada, despiadada, la de un cazador cuya tierra sagrada había sido profanada. Rafe Thorn había cometido un error que solo cometen los hombres que no conocen el espíritu de las montañas. Creyó que estaba cazando a un hombre, sin saber que ahora era la montaña misma quien lo cazaba a él. «Cree que me lanzaré de frente contra sus armas, como un toro enceguecido», murmuró Taharín a sus 12 guerreros. «Y voy a ir hacia él. Pero iremos como el viento, no como el trueno». Rafe eligió su terreno con la soberbia del que subestima al enemigo. Instaló su campamento en un cañón estrecho, a 1 milla del arroyo, rodeado de paredes rectas y con un solo acceso. Para él, era una trampa perfecta. Ató a Willa Crow a un cedro enano, justo en el centro, iluminada por el fuego como una señal viva. Colocó a Bronn y Sykes vigilando la entrada, y se sentó a limpiar su revólver, sonriendo con la seguridad arrogante del que cree tener la partida ganada. Pero no conocía a los hijos del desierto. Cuando una luna delgada iluminó el cañón con su luz pálida, el ataque comenzó. No hubo gritos. No hubo estampidas. Fue un ataque hecho de silencio. Tahrín y sus hombres descendieron por las paredes del cañón como sombras vivas, hundiendo los dedos en grietas invisibles, sin soltar ni un guijarro. Sus mocasines no hicieron ruido. Eran espectros desprendiéndose de la noche. Bronn, vigilando, sintió un escalofrío. No era frío. Era ese instinto animal que te avisa cuando cientos de ojos te observan. Oyó una piedra caer, bufó y giró la cabeza. Pero la figura que surgió detrás de él fue lo último que vio. Un movimiento limpio, preciso, un susurro cortado, y su guardia terminó. Sykes no corrió mejor suerte. Notó que el silencio era demasiado profundo. Cuando retrocedió un paso, su talón chocó con algo suave. Un trozo de piel curtida. No tuvo tiempo de ahogar el jadeo.
Una mano callosa cubrió su boca y una hoja entró entre sus costillas como quien abre un sobre. En el campamento, Rafe Thorn empezaba a inquietarse. «No vendrá por ti, niña», gruñó, mientras Willa lo miraba con una calma extraña, casi luminosa. «Es listo. Ya habrá cruzado a México. Tú no eres más que carnada para coyotes». Pero Willa sabía que el aire había cambiado. Un silencio distinto, lleno. Un silencio que respiraba. Él estaba allí. «Bron, Sykes», rugió Rafe. Nada, solo el crepitar del fuego. «¡Bron!», gritó con más fuerza. La respuesta llegó en forma de flecha. Una flecha emplumada con plumas de halcón silbó desde la oscuridad y se clavó en la tierra, justo frente a sus botas. Rafe saltó hacia atrás, pálido, el corazón latiendo descompasado. Y entonces, la voz. «Tus hombres están muertos, Rafe Thorn». La voz rebotó por las paredes del cañón, calma, clara. Rafe giró y disparó hacia la nada, la boca seca, el pulso roto. «Muéstrate, cobarde», aulló. «Te escondes detrás de una niña». La siguiente respuesta vino desde otro punto, como si los riscos mismos hablaran. «Eres tú quien no conoce el honor». Un alarido apache rasgó el aire a su izquierda. Otro respondió a su derecha. Era un anfiteatro de sombras, y él, la única presa. Disparó al vacío, a rocas, al eco de su propio miedo. Gastó bala tras bala temblando, hasta que su arma hizo clic. Vacío. Entonces la noche se abrió. Los guerreros aparecieron desde grietas, rocas, laderas. No atacaron. Solo se colocaron en círculo, inmóviles, mirándolo con ojos oscuros e imparables. Rafe dejó caer su pistola. Estaba acabado. De la entrada del cañón emergió finalmente Tahrin Morrowind, caminando despacio, como si descendiera de una montaña hecha de siglos. Solo llevaba un cuchillo. «Querías enfrentarme, Rafe Thorn», dijo sin levantar la voz. «Aquí estoy». Rafe sollozó. Sacó su propia hoja y se lanzó con torpeza. Tahrin se movió como el viento, fluido, silencioso. Esquivó, desarmó, derribó. Rafe cayó de rodillas jadeando. «Por favor», balbuceó temblando. Tahrin se inclinó junto a él, su rostro a un palmo del cazador. Miró el rostro del hombre y luego miró las marcas frescas de las cuerdas en las muñecas de Willa. «Esto es por el miedo que le hiciste sentir». Luego acercó la hoja a la piel del traidor. «Y esto es por mi gente». Cuando todo terminó, los guerreros se disolvieron en la noche. Tahrin se acercó a Willa y con un solo movimiento cortó sus ataduras. Ella tropezó al ponerse de pie, frotándose las muñecas, sus ojos clavados en los de él. Era el hombre que había prometido volver por ella. Y cumplió. «Te dije que vendría, Willa», murmuró él, su voz ya sin furia, solo un calor protector que la envolvía. «Lo sabía», susurró ella, con una sola lágrima trazando un surco en su mejilla polvorienta. Él extendió la mano, no como orden, sino como elección. Detrás de ella quedaba un mundo de golpes, traiciones y silencios crueles. Delante, un futuro incierto, pero lleno de honor. Willa tomó su mano. No volvió a mirar atrás. Cabalgaron entre sombras hasta que el cielo empezó a clarear. Subieron a una meseta alta, desde donde el mundo se veía pequeño y lejano. Redemption no era más que una mancha gris en la distancia. Un recuerdo amargo. Tahrin desmontó y se quedó a su lado. «Un nuevo día», dijo, mirando el horizonte. «Tu espíritu no nació para cadenas, Willa Crow. Es como el águila de la montaña». Sacó una pluma de halcón y la colocó con suavidad en su cabello. «Me salvaste la vida, ahora tu vida va unida a la mía. Ya no eres la huérfana de ese pueblo. Eres Noldi, eres Shikar, eres de los nuestros». Ella lo miró, con el viento frío del amanecer acariciándole el rostro. Y decidió. Tomó su mano.
y juntos esperaron que el sol naciera sobre su nuevo destino. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.